El Señor bendiga en esta mañana. Es un placer nuevamente compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 90, versículo 1. Salmo 90, versículo 1. Y a su palabra dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Vamos a leer: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. En esta hora quiero hablar bajo el tema Mi refugio es Jehová. Para cada una de las situaciones en las que nosotros nos podemos encontrar, Dios ha provisto un lugar de refugio al cual podemos acudir. Y ese lugar de refugio al cual nosotros podemos acudir es el mismo, es el lugar de su presencia. Durante los últimos semanas hablamos acerca del lugar secreto, hablamos acerca de habitar bajo la sombra del que todo lo puede hacer. Entonces, el Señor es ese lugar de refugio que nosotros necesitamos en un momento determinado. Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero con fe yo he vencido al mundo. Entonces, tendremos diferentes aflicciones en nuestra vida. Tanto es así que algunas de ellas nos podrán hacer sentir que estamos perseguidos. Por eso dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. Porque las diferentes situaciones, circunstancias que vivimos en algún momento de nuestra vida podrá hacernos sentir que estamos solos y que vamos huyendo sin la ayuda de nadie. Pero nada más equivocado que eso. ¿Por qué? Porque el Señor es el que siempre ha sido nuestro refugio. La palabra refugio significa protección o lugar de cobertura. Y Dios, en su inmensa misericordia, estableció en el pueblo de Israel que hubiesen ciudades de refugio, las cuales tenían que estar diseminadas por todo Israel para que aquella persona que en un momento determinado de su vida cometiese algún asesinato involuntario, tenía que correr hacia una de esas ciudades de refugio, hablar con los ancianos que estaban en la puerta y posterior a eso se le iba a permitir el ingreso a ese lugar. Y en ese lugar tenía que habitar, dice, hasta que fuese llevado a juicio o hasta que muriese el sumo sacerdote que estaba en ese momento. Hasta entonces podía volver a su casa. Ahora, ¿para qué fueron ubicados estas ciudades de refugio? Porque los familiares del ahora fallecido podían buscar venganza. Recuerde que antes no había tales de un video demostrativo, una foto demostrativa de cómo sucedieron las cosas. Solo era prácticamente la palabra de uno contra el otro y el otro ya estaba fallecido. Entonces, por esa razón dice que los familiares podían buscar venganza, pero que si éste se encontraba en una ciudad de refugio no podía ser tocado. Entonces, Dios estableció todo eso para aquellos que fuesen perseguidos, tenían un lugar donde ampararse. De la misma manera, a veces nos sentimos perseguidos por diferentes circunstancias en nuestra vida. Algunos por diferentes deudas, otros se sienten perseguidos por la situación económica, porque no hay para pagar ciertos recibos, ya hay una amenaza de corte de luz, de embargo de casa, en fin, un montón de situaciones que a veces pueden hacernos sentir que estamos perseguidos y abandonados. Pero es ahí donde nosotros tenemos que acudir al Señor. Por eso dice: entrad confiadamente al trono de la gracia. Porque ahí tenemos, y lo vimos la vez anterior, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades conforme a nuestra semejanza, pero que no cometió pecado. Es decir, Jesucristo sabe lo que es estar en un cuerpo mortal y sabe las diferentes situaciones a las cuales nosotros nos vemos todos los días amenazados, vamos a decirlo así. Por ejemplo, la Biblia registra que Jesús supo que era tener hambre y después de eso dice que fue tentado por Satanás.
que Jesús sufrió angustia cuando estaba en el huerto del Getsemaní, que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro y frente a Jerusalén, es decir, pudo experimentar todas las emociones que como seres humanos cada uno de nosotros experimentamos. Por eso tenemos a alguien que puede compadecerse de nosotros, que sabe qué es ser humano. Entonces por eso dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y también dice el Proverbio 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Podemos acudir confiadamente al Señor, porque cuando sentimos ya sin fuerzas, que es también otro mensaje que compartí, podemos llegar al Señor para ser fortalecidos. ¿Por qué? Porque Él dice que da las fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Pero tenemos que decirlo. El problema es que la gente, o cada uno de nosotros, cometemos el error de que podemos estar experimentando diferentes situaciones y no se las expresamos a Dios, con la idea de que, bueno, Dios sabe. Sí es cierto que Dios sabe, porque todo lo sabe. Pero también es cierto que la Biblia dice que nosotros se lo tenemos que decir, porque todo el que pide recibe. Es decir, no hay recibimiento sin petición, y la petición no existe si no lo hablamos. Cuando llegó la amenaza de Sennacherib contra Josafat, contra Ezequías, él puso esa amenaza delante de Dios y le dijo, Señor, esta situación es lo que nos amenazan con esto y esto. Pero, y expuso su situación delante de Dios. Y Dios obró y envió su ángel y mató en una noche 185,000 personas que querían destruir a Judá. ¿Y eso por qué? Porque Dios escuchó la oración, porque Dios escuchó la petición. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es hablar, es expresar la situación por la cual nosotros estamos en un momento determinado angustiados o nos podemos sentir perseguidos. Pero ahí es cuando el Señor nos levantará. Por eso dice, a él correrá el justo y será levantado. Y como vimos en otro mensaje, que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos levanta. Es Dios quien nos fortalece. Todo inicia y termina en Dios en nuestras vidas. Él debe ser lo primero a lo cual nosotros debemos acudir en una situación de angustia. ¿Por qué a veces nos frustramos? Porque cuando nos sentimos perseguidos, angustiados, diferentes situaciones, como les decía, deudas, etcétera, o cualquier cuestión, en vez de acudir primeramente a Dios, acudimos a personas, acudimos a instituciones, y muchas veces estas nos fallan. Y de ahí nos frustramos. Pero el error lo hemos cometido nosotros, porque al que tuvimos que acudir primeramente es a Dios. Y Él verá qué es lo que hace. Cuando Dios le dijo a Elías, vete al arroyo de Querit y ahí se va a estar, el Señor le estuvo enviando por la mañana cuervos que lo alimentaran con pan y carne, y en la tarde con pan y carne, y que bebiera agua del arroyo. Es decir, Dios le dijo a Elías que se fuera a un lugar y Dios se encargó de sustentarlo. Posteriormente también le dice, vete a Sarepta de Sidón, donde una viuda yo le he dado orden que te alimente. Pero llega al lugar y lo que ve es una viuda con su hijo que está por hacer la última torta, dice, para dejarse morir de hambre con su hijo. Recordemos que estaba una sequía dictada por Dios por causa de la rebelión de Israel. Entonces, pero el profeta le dice, haz como has dicho, pero tráemela a mí, y la harina ni el aceite escaseará. En ese momento, Elías simbolizaba a Dios, era el profeta de Dios, era el varón de Dios. Entonces, al entregárselo en sus manos, estaba depositando su total confianza en el Señor. Y es así como dice que la harina ni el aceite de la tinaja escaseó, sino por la palabra de Elías. Y comieron por muchos días.
Lo mismo sucedió cuando Jesús le dijo a sus discípulos que alimentaran a una multitud a la orilla del lago. Y dijeron, bueno, 200 denarios de pan no alcanzará. ¿Y dónde vamos a ir a traer tantos? Eran como 5,000 varones. Imagínense, mujeres, niños. Y dice que después llega el discípulo con un muchacho que lleva unos pocos panes y unos pocos peces. Y todavía ellos dicen, pero ¿qué es esto para tanta gente? Pero Jesús lo toma en sus manos. Se lo llevaron al maestro. Lo toma en sus manos, lo levanta, da gracias al Padre y le dice repartirlo, hacer costar a la gente sobre la grama. Por eso dice que sobre lugares de reposo Él nos pastoreará. Los hizo recostar sobre la grama, el césped, y empezó a repartir el alimento. Dice que sobraron 12 canastas llenas de pedazos. Eso sucede, Dios multiplica cuando entregamos aún lo poco que tenemos, lo entregamos en sus manos. Por eso el mejor refugio que nosotros podemos tener es el Señor, en cualquier situación que nos podamos encontrar. Dice la Biblia que después de haber dado una gran victoria a Elías, cuando descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, y de la misma manera pues mandó a decapitar los 850 profetas, falsos profetas, entre Acera y Baal, que cuando Acab le dio esa noticia a Jezabel, lo maldijo y dijo, así me hagan los dioses y para mañana tu cabeza no está como la una de ellos. Entonces él sintió temor y por salvar su vida huyó hacia el sur, dejó a su criado y siguió caminando a Beerseba y allí se durmió. Bueno, mejor dicho, se postró y deseando morirse le dijo a Dios, basta ya, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Pero se quedó dormido. De ahí un ángel, el ángel de Jehová, dice que lo despertó y le mostró una torta y le dio agua para que comiera. Cómele, dice. Posiblemente lo vuelve a despertar y le vuelve a dar alimento y le dice, come porque el largo camino te espera. Y fortalecido por aquel alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Casi 320 kilómetros aproximadamente de desierto caminó Elías fortalecido con ese alimento. Llegó al monte Horeb, al monte Sinaí, donde Dios le dio las leyes a Moisés y se metió en una cueva. Y le dice Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Sal. Y lo pone afuera de la cueva y dice que pasó un viento recio que quebraba las piedras, pero Jehová no estaba en ese viento. Luego un gran terremoto también, pero Jehová no estaba en el terremoto. Luego un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y luego un silbo apacible. Y cuando Elías, y silbo apacible y delicado, cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro, porque ahí estaba Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Que a veces alrededor de nuestras vidas pueden existir diferentes ruidos y Dios no estar en ellos. A Dios lo encontraremos en la intimidad, en la soledad de nuestras vidas. Por eso dice, tú cuando oras cierra la puerta y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Elías acudió al monte buscando la cobertura de Dios. Y él pensando que era el único que estaba sufriendo. Por eso dice, solo yo he quedado, le dice, fiel a ti. Pero en ese momento Dios le da instrucciones a Elías de lo que debe hacer. Y después le dice que hay 7,000 que aún no habían claudicado y aún no habían cedido ante la presión de adorar a Baal. Al mismo tiempo, Elías sabía, porque se le apareció el criado de Acab tiempo atrás, donde le dijo que él había escondido profetas de 50 en 50, 100 profetas, los cuales él alimentaba con pan y agua. Es decir, no era solo. Por eso dice el apóstol Pedro que las mismas tribulaciones que nosotros se van cumpliendo en diferentes personas, cristianos alrededor del mundo, en unos más que otros. Nosotros podemos pensar que nosotros estamos en una situación difícil, pero si nosotros volvemos nuestra mirada, por ejemplo, a Afganistán, a los cristianos que se encuentran ahí, aunque son pocos, pero se encuentran en una grave persecución. Y es ahí donde nosotros tenemos que orar e interceder por ellos. Por eso le digo,
No somos los únicos que podemos estar pasando alguna situación difícil, aunque en el momento parece que sí. Pero lo que sí podemos entender es que podemos acudir a Dios en cualquier momento para clamar a Él por las situaciones que estamos viviendo, pero también levantemos nuestra oración por aquellos misioneros que se encuentran en países complicados y que muchas veces van solamente a entregar sus vidas al Señor a esos lugares. Así que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Señor Jehová de los ejércitos. Ahí nos encontraremos seguros. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede hacer. Así que entremos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Expongamos nuestra situación. Elías expuso su queja. Elías expuso su situación y Dios les respondió. De la misma manera, expongámoslo delante de Dios. Dios sabe las situaciones por las cuales cada uno de nosotros estamos pasando, pero quiere que se las digamos. Y Él será abriendo la puerta que mejor le parezca. Así que en esta hora vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Nos acercamos, Señor, delante de tu presencia, declarando que tú eres y reina por los siglos de los siglos. Bendícenos en esta hora, Señor. Oh Dios, que en esta hora queremos entrar a tu presencia, a ese lugar santísimo, Dios, que es un lugar de refugio para nuestras vidas. Perdona nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. Perdona, Señor, que muchas veces renegamos con muchas cosas, cuando, Señor, teníamos que vivir agradecidos por lo que tú ya hiciste en cada uno de nosotros. Ten misericordia, Señor, de los misioneros que se encuentran en países como Afganistán, Señor, y todos los que están en la ventana 1040, oh Dios, cuyos muchas de sus vidas están en peligro, Dios, y otros países más donde ser cristiano es un delito. Dios, que tengas misericordia. Oh Dios, que tengas tú, Señor, la fortaleza a sus vidas, que seas tú, Señor, reafirmándoles el llamado con el cual tú los enviaste a esos lugares. En el nombre de Jesús, oh Dios, bendice, Señor, en esta hora también este país, El Salvador, que tú tengas misericordia de esta nación, Señor, que lleva tu nombre, que, oh Dios, nos puedas levantar en alto, Señor, que pongas sabiduría sobre nuestras autoridades civiles y eclesiásticas para guiar a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu voluntad hecha en nuestras vidas. Oh Dios, por nuestras familias, provee, Señor, para el que tiene necesidad de algún bien, Señor, que tú seas bendiciendo, Señor, al que necesita un trabajo, al que su negocio ha estado mal, que tú seas bendiciéndolo, Señor. Así también, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, petizamos en esta hora, oh Dios, tu cobertura, Señor, sobre cada uno, Dios, en esta hora. Señor, que seas tú poniendo manos de sanidad, enviando palabra de sanidad sobre aquellos que se encuentran enfermos, diferentes enfermedades. Para ti no hay nada imposible, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y te damos honra y te damos alabanza. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo.